estamos contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y yo quiero enseñarles esta mañana acerca de lo que es el gozo, que es muy distinto a la felicidad, que es muy distinto a la sonrisa, que es muy distinto a aquello que pretendemos o practicamos hacer en la vida. El gozo que proviene de Dios es algo infinito, amén. El gozo que proviene de Dios lo encontramos en Juan 15:11 como texto, como base. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vuestro gozo sea cumplido. Y dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 2 Corintios 4:17 revela la palabra allí: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Nosotros nos encontramos en situaciones y muchas veces confundimos lo que es la felicidad con el gozo. Yo sé que este es un pueblo entendido, un pueblo que busca a Dios, un pueblo enseñado en una gran verdad. Y queremos siempre analizar muchas veces las cosas, pero en Dios lo que debemos analizar es su palabra. Se rema para nosotros lo que Dios trae para cada uno de nosotros, amén. Y Dios siempre nos hace ver a través de la Biblia cómo podemos nosotros definir lo que es el gozo en medio de las circunstancias, amén. Voy a enseñar con mi testimonio, o con parte de mi testimonio, y nosotros queremos cada día crecer en el Señor, avanzar en el Señor, creyéndole que Él es por encima de cualquier circunstancia en nuestras vidas, amén, por encima de cualquier circunstancia. Y todos hemos tenido circunstancias difíciles, adversas, circunstancias que golpean el alma, que es donde están los sentimientos, los pensamientos, los deseos buenos y malos, porque allí se posan ellos aquí. Entonces hay circunstancias en nuestras vidas que pareciera que tendemos a perder el gozo, porque confundimos. Podemos estar llorando, pero podemos estar gozosos, amén, porque hay tribulaciones difíciles en nuestras vidas y circunstancias. Así que el gozo va más allá de la circunstancia de la vida. ¿Cuántos saben esto? Esto lo sabemos nosotros como pueblo de Dios. Sabemos que el gozo antecede, va por encima de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Nosotros como país, hace muchos años vivimos una situación muy difícil, dificilísima, que al ojo humano es inentendible cómo viven. El Señor nos tiene viviendo. Cómo visten, el Señor nos tiene cubiertos. Cómo calzan, el Señor nos tiene calzados. Cómo comen, el Señor nos ha dado alimento, amén. Y hemos aprendido que día por día, a través de ese gozo, en medio de las circunstancias, nosotros podemos subsistir. Porque el gozo viene del Señor, no de las circunstancias. Siempre que tengo la oportunidad, trato de enseñar a un pueblo, o por lo menos testificar a un pueblo que me escucha las vicisitudes y las circunstancias tan difíciles por las que no solamente como venezolanos hemos pasado, sino como personas, como familia, como pareja. Hemos pasado circunstancias difíciles a través de los años. Por ejemplo, nosotros como pareja, como esposos, hemos tenido 4 hijos, tuvimos 4 hijos, pero tenemos uno solo, el primogénito de la casa, es el que vive. Y los otros 3, pastora, están con el Señor. Circunstancias difíciles de enfrentar, llanto, crisis, dolor, pero entendiendo que hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas, amén. Y nunca, pero nunca, jamás de los jamases, renegando del plan de Dios perfecto y completo para nuestras vidas. ¿Por qué? Dios lo sabe, amén. ¿Por qué? Dios lo sabe. Dios entiende nuestras circunstancias porque Él las permite. Ninguna cosa mala
viene por Dios. A Job lo que le aconteció, Dios lo permitió. Y eso lo sabemos nosotros. Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probarnos tal vez nuestra fe, nuestra confianza completa. Yo digo, un momento determinado, un hijo lo pierde cualquiera. Óigame, pero 2, óigame, pero 3. Caramba. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y es posible que hayamos seguido viviendo en medio de las circunstancias. Han pasado los años, mi primogénito y unigénito tiene 39 y muchas lunas han pasado, como decimos los venezolanos, muchas lunas han pasado y nuestro hijo es pastor adjunto con nosotros, dirige la agrupación y es un chico que Dios separó desde el vientre mío hasta el día de hoy. Un día se me salió del carro, pastores. Yo iba guiando, él tenía solamente 1 año y medio y nosotros vivimos por una carretera que un carro va y el otro viene. El niño, yo venía guiando y el niño abrió la puerta y rodó un buen tiempo. Se le rompieron todos los pantaloncitos y unas sandalitas que él tenía y los deditos se le rompieron un poquito, se le rasparon un poquito. Y yo no sé si digo una mala palabra, discúlpenme. Y cuando yo logré ver que el niño había recorrido un buen trayecto fuera del carro, de momento frené y cuando volteé, que lo vi así, me dice, mami, no me pasó nada. Yo dije, Señor, gracias. Señor, gracias. Mi primer hijo, mi único hijo que tengo. Y Dios tenía un propósito tan grande con él desde mi vientre, que cuando yo lo concebí a él, también lo iba a perder. Y yo tenía 1 año y algo de casada, y yo no sabía que estaba en embarazo. Comencé a sangrar, y mi esposo me llevó al médico con mi mamá. Y el médico dijo, estás embarazada, estabas embarazada, pero estás perdiendo el bebé. Yo me paré de la camilla y llamé a mi esposo y a mi mamá, le dije, llévenme de aquí. Y mi esposo, ¿qué pasó? Estoy embarazada, pero lo perdí, el médico me va a practicar, me va a hacer lo debido para extraerme el feto. Llévenme de aquí. ¿Y cómo pudimos? Con una amiga nuestra que es médico, fuimos a la unidad donde ella trabaja y un médico me recibió y me atendió. Cuando puso su cosita para escuchar, me dijo, el embrión está vivo, tenía días de embarazo yo solamente. Si haces lo que yo te diga, con Dios delante, me dijo el médico, tu hijo se va a salvar. Y con Dios delante mi hijo se salvó, sano, fuerte, vigoroso y sirviéndole al Señor. Circunstancias, vicisitudes en la vida, adversidades que tocan y llegan y tocan a la puerta, pero no se quedan. Amén. Se van porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo lo permite. Amén. Hay circunstancias día por día tras día. Gente que nos ha dicho, ¿qué hacen en Venezuela todavía? Váyanse de Venezuela. Pero hay algo interesante por lo que no podemos salir de Venezuela. Y es que Dios nos ha llamado a un ministerio. Dios nos llamó, nos escogió y no podemos salir corriendo. Y ese Dios que nos llamó es el Dios que nos está sustentando. Mucha gente ha emigrado del país y nosotros los bendecimos. De nuestra iglesia, oiga, tu iglesia es una iglesia mediana. Registramos en nuestra oficina más de 450 personas se nos han ido fuera del país. Pero no hay un domingo que la iglesia no esté full. Las almas convirtiéndose, atendemos el discipulado y la gente sigue llegando en medio de esta adversidad donde la gente se está yendo. Muy bien pudiéramos salir de nuestro país. Yo entré aquí, tenemos residencia americana por el papá de mi esposo, mi suegro.
Y la gente dice, ustedes pueden vivir mejor. Pero ¿qué mejor vamos a vivir si no es en su presencia? ¿Qué mejor vamos a comer si no es haciendo la voluntad del Padre? ¿Qué mejor vestido tenemos si no es su palabra en nuestras vidas? Amén. Y Dios ha respaldado, hermanos, tenemos 17 iglesias, cada una con sus pastores y cada una fluyendo y los pastores allí. Pero hay iglesias cerradas en Venezuela por la adversidad que estamos viviendo. Pero esa adversidad se tiene que ir, porque ese texto que leímos en Juan 15 dice, para que mi gozo esté en vosotros. Cuando hay gozo en nuestra vida, cuando el gozo de Dios nos baña, cuando el gozo de Dios nos hace entender quiénes somos en Él, entonces no nos movemos. No nos movemos, porque gente con ministerio tiene que ser gente firme, gente que no sea como la onda del mar que va y que viene, gente con consistencia cristiana, gente llena del poder y de la presencia de Dios para poder enfrentar cada día las adversidades de la vida. Y Dios nos mantiene allí. Yo les confieso, hermano, de verdad que hubo momentos difíciles, y los hay, los sigue habiendo. Hubo momentos en que yo lloraba y decía, Dios mío, hace casi la última vez que vine a uno de nuestros congresos, yo andaba muy llorosa, y la situación estaba apretada, pero cada día que pasa aprieta más, pastores, aprieta más. Y yo andaba muy entristecida, y mamá me hablaba muchas cosas, los hermanos en Dios es amor, las pastoras, los pastores nos daban palabras. Y esa tristeza como que se había acomodado en mi corazón. Y un día dije yo en casa, diablo mentiroso, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no estoy en depresión, yo no estoy triste, yo estoy gozosa, porque esta adversidad no va a durar para siempre. Yo me levanto en el nombre del Señor. Y mi hijo me veía, mi hijo es psicólogo, y me dijo un día, mamá, me puso la mano en el hombro y me abrazó. Me dijo, mamá, ¿tú sabes cuánta gente ha venido a esta casa necesitando ayuda, necesitando psicólogos, necesitando médicos? Gente que ha estado a punto de suicidarse. ¿Sabes, mamá, cuánta gente a través de ti el Espíritu Santo ha hecho su obra? ¿Cómo es posible entonces, mamá, que estés así? Yo lo miré y le dije, papi, tienes razón. Me puso la mano aquí, oró por mí, nos abrazamos. Fue la última vez que yo recuerdo que bajo esta adversidad yo lloré. Porque tenemos un pueblo a quien darle, un pueblo a quien reanimar cada día a través del Espíritu, amén. Un pueblo a quien alimentar. Son tus hijos. Ustedes son hijos de ellos, nosotros tenemos hijos, y a los hijos se les alimenta con buen alimento. A los hijos se les da lo mejor, porque Dios nos ha dado a nosotros lo mejor. Entonces nos levantamos en fe. Nos levantamos de la desesperación, nos levantamos de ver tanta gente necesitada que comíamos nosotros y teníamos que llevarle comida a mucha gente de nuestra iglesia, gente perdiendo los trabajos. Porque hasta hoy, vivimos en una semana que el gobierno llama radical y la otra libre. En esa semana que es radical, nadie sale, nadie trabaja, nadie nada. Y la gente en sus casas, y los padres de familia con necesidades, y los pastores con necesidades, y los hijos de la casa con necesidades, con tantas adversidades de las que habla la Biblia. Y hemos podido en medio de esa tempestad tan grande levantarnos, entendiendo que Jesús calma la tempestad, sea cual fuere, amén. Y ese Jesús que calmó la tempestad de la barca, ese Jesús que calma nuestra tempestad. Volví a sonreír, volví a ser yo. Me miraba en el espejo y yo me veía hasta fea. Yo estaba tan triste. Ay, que ya pobrecita yo. Ay, pobrecita yo, Dios mío. No, pobrecito nada, porque los seguidores de Cristo podemos vivir por encima de las circunstancias de cada día de nuestras vidas, amén. Y nos hemos levantado en pie y Dios nos está sosteniendo en pie. ¿Cómo? No me pregunte, amado, no me pregunte.
No me pregunte, solamente entiendo el plan de Dios para mi vida. Nunca más pude viajar a República Dominicana después de 3 años. Y ahora estoy. ¿Cómo? Hasta yo le dije, Señor, pero es que tu misericordia es grande. Porque ni un solo bolívar pagué para mi pasaje. Ni uno solo. No me ha hecho falta nada en esta mi segunda patria. Al contrario, he sido bendecida. Y Dios está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Si aquí hay alguien afligido con alguna adversidad, que sé que lo hay, pase por encima de la adversidad. Pase por encima de las circunstancias, pase por encima de la muerte, pase por encima del obstáculo, y pase uno y pase otro, y levante su pie firme en el Señor, porque la próxima circunstancia que llegue a tu vida también la vas a poder superar. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios al que servimos, al que le creemos, porque a Dios no se cuestiona, a Dios se le cree por encima de todas las cosas. Amén. A Dios se le cree a ciegas, porque Él ha puesto el querer y el hacer en nuestras vidas. Entonces, la capacidad de tener la clase de gozo que desafía las dificultades de la vida depende por completo de la relación que tengamos con nuestro Dios. Mire, si nos ponemos a ver cuál ha sido la ventaja de pasar toda esta situación, porque pandemia tiene el mundo entero, pero la situación económica de mi país no la tiene el mundo entero, la tenemos nosotros, con un gobierno de dictadura prácticamente, de que no puedes, de que no vas, de que no tienes, de que no puedes sencillamente. Antes la situación era que no había comida en el país. Yo me iba cargada con maletas y maletas y maletas de comida. Ahora hay comida en el país. De todo hay en mi país. Pero el país está dolarizado y nosotros no ganamos en dólares, ni vivimos con dólares, sino con bolívares. Entonces, mira cómo cambia la situación. Ahora hay de todo, lo que no hay es dinero. Mira cómo aprieta la adversidad, donde tú tienes un pueblo, donde tienes un ministerio, donde tienes unos hijos, donde tienes familia. Y ver es transmitir fe, porque lo que tú estás viviendo, lo que nosotros vivimos como familia pastoral, tenemos que transmitirlo a los que reciben, y tienes que vivirlo, porque no puedes inventarlo, porque tienes un pueblo que está allí al frente de ti y sabes qué es lo que estás viviendo, que es fe. Entonces esto nos ayudó a buscar más a Dios. Si antes lo buscábamos de mañana y de tarde, ahora lo buscamos 24/7, porque tenemos 24 horas ininterrumpidas de la oración, ayunos constantes, vigilias, nos vamos al templo y en las casas clamando al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que conoce cada una de nuestras cosas y de nuestros pensamientos y de todo lo que tenemos necesidad. Por eso vamos al Padre confiadamente, sabiendo que la relación que yo tenga con Dios es la que me ayuda a superar circunstancias y adversidades en mi vida, donde quiera que yo esté. Porque circunstancias hay en todos los países, dificultades, adversidades hay en todos los países. Hay gente que por cualquier cosita están declinando en la fe, están entristecidos, y a veces nosotros vemos en nuestra propia casa a nuestros propios hijos llorar como unos niños, madres con sus hijos que no tienen el alimento. Mire, son muchas cosas que yo tendría que contarles acerca de la fe. Yo tengo un nieto maravilloso, tiene 4 años, pero eso es un testimonio también. Es un bebé que adoptamos.
Mi hijo lo adoptó, porque no iba a poder tener hijos con su esposa. Ese bebé lo tuvimos de 1 mes y medio de nacido. Lo dejaron tirado en un hospital, y como nosotros hacemos trabajo social, labor social, pese a las circunstancias que hay en nuestro país, porque si tenemos la arepa, como decimos, para nosotros queremos que los demás tengan la arepa. Y de cualquier manera, entre todos lo hacemos. Y haciendo este trabajo en un hospital de mi ciudad, en mi país, apareció este bebé. El bebé se estaba muriendo. Los médicos estaban dando alertas por los periódicos y por la radio del bebé. Mi hijo y mi nuera estaban en ese hospital llevando las arepitas a las mamás de los niños necesitados. Y se encuentran con este cuadro. Pues para no cargarlos con la historia, el bebé nos los entregaron en adopción, a ellos. Mi esposo dijo, lo que sea, si tú quieres el bebé con Naya, tu esposa, es una decisión de ustedes, porque lo que van a crear son ustedes, pero los vamos a apoyar. Cuando la situación en Venezuela comenzó a apretar, mire hermanos, nosotros lo alimentamos con las mejores leches. Las mandaban de aquí, una carísima, la May y Milosi y Verónica y Lari, todas esas mujeres. Eso eran cargamentos, ropa, que en ese closet el niño tenía ropa sin usar, que regalábamos a otros niños porque siempre llegaba de cualquier lugar. El niño ha crecido tan saludable emocional y físicamente, y no le ha faltado nunca nada, porque en medio de la crisis más apremiante, Dios lo bendijo a él con una familia, con alimentos y con todo lo que tiene, y ahora está en un hogar saludable. Amén. Por todo eso damos la gloria a Dios. Pero hay gente que le ha dado miedo tener bebés, porque ¿cómo los va a criar? Cuando apremia, cuando la noche se pone más oscura, ya va a amanecer. Cuando la noche está tan oscura, ya sabemos que viene un nuevo día, una nueva esperanza, y dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hemos visto la misericordia de Dios y la vamos a seguir viendo, amén, porque hemos confiado en el Rey, en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe. Entonces, no andamos dando lástima. No, porque los hijos del Rey andan como el Rey y tienen derecho a todas las cosas de su Rey. Y nosotros somos hijos de un Rey, y por ende nosotros tenemos todo lo que el Rey tiene, todo lo que de Él nos pertenece. Solo que yo lo crea, amén, y que yo siga hacia adelante en mi fe y en mi relación íntima, para que esto se convierta cada día en la fuente de gozo y en nuestra fortaleza. Dios es nuestra fuerza. Ha sido por años, porque cuando yo perdí mis hijos no teníamos la situación que estamos viviendo, y fueron adversidades que viví. Hay adversidades de muchos tipos. Hay situaciones y circunstancias muy duras. Yo recuerdo que cuando Pa y Ma iban a la casa, y ella lo testifica, las mejores batas, pantuflas, le dicen aquí también para el Pa, pijamas. Ella cuando va a Venezuela, ella le gusta quedarse en casa, porque ella dice que ella descansa mucho en mi habitación. Yo se la dejo con todo. Y saber que cuando vengo de Venezuela no le puedo traer las batas que a ella les gusta. Oye, eso se te oprime el corazón, porque es tu madre, porque tú quieres darle lo mejor. Los diezmos, las ofrendas que entregábamos, una de las mejores, testificaba Pa siempre. Y tener que verlos o enviar o traer los diezmos, que no es ni la mínima ni la cuarta parte de la cuarta que traíamos, eso se te pone el corazón chiquitico. Pero en medio de ese corazón chiquitico, en medio de esa adversidad que Dios conoce y sabe todas las cosas, Dios nos premia también, amén. Dios nos premia, hermanos, porque no es lo que des, es el propósito y lo que hay, sin dejar de hacer lo que el Señor ha dicho que hagamos, amén. Porque Dios es perfecto en sus tiempos, y los tiempos y las sazones le pertenecen al Señor. Así que
vienen nuevos tiempos para nosotros. Yo lo creo. Mi país es un país rico en todo, en suelo, en subsuelo, en todo. El petróleo que tiene Venezuela no tiene nadie, y no tenemos gasolina ni gasoil. Pero en la casa de nosotros no falta la gasolina para los carros. ¿Cómo? No lo entendemos, pero hacemos el trabajo. Nos congregamos, pastoreamos, atendemos a la gente. Como cuando las filas son interminables, que agarran la ciudad completa y la gente pasa 3, 4, usted lo puede ver en las noticias, 5 días para colocar combustible, y a veces te lo cuentan y te dan 20 litros de gasolina. Dios, Señor. Pero cuando salimos a la bomba, a la gasolinera, yo levanto mis manos. Lo hemos aprendido, lo estamos practicando, porque Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había dicho: Señor, quiero esto, pero ahora lo estoy viviendo. Y levanto mis manos y le digo: Señor, yo necesito que la gasolina fluya para ese pico de la gasolina, para los carros de la casa y de los hermanos, y la gasolina fluye. Se llenan los tanques de gasolina. La administramos. Nos hemos convertido en los mejores administradores del mundo, los que han querido administrarse. Nos hemos administrado con la comida, pero no comemos sin que a alguien le falte la comida. Hemos aprendido a compartir más lo que tenemos. Hemos aprendido a saber irnos sin el zapato para la casa, porque alguien necesita el zapato. Hemos sabido dárselo porque hay alguien que está descalzo. Mi esposo dice: mira, mi hija, dominicano, ¿cuántos pies tú tienes? Un pan. ¿Cuántos zapatos te puedes poner a la vez?, le dice a las mujeres de la iglesia. ¿Y tú, mi amor? Pues obviamente uno. Y todos esos zapatos que están allí, eso es bendición de Dios. ¿Cuántas ropas te puedes poner para venir a la iglesia? Una muda de ropa. Y Dios nos ha bendecido con más de una ropa. Eso es ganancia. Eso es bendición. No podemos seguir quejándonos porque hay gente que tiene menos que nosotros. Hay gente que necesita que tú y yo le extendamos la mano, porque están hambrientos, sedientos y de palabra. Hemos visto la gente convertirse en nuestra ciudad. Con tristeza y con dolor hemos visto pastores irse de la ciudad, del país, con mucho dolor. Y nosotros hemos resistido y persistido en la fe. Y ahí estamos, hermano. El Señor ha tenido control, ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Recuerden que el gozo no es algo que nosotros podamos producir por nuestra propia cuenta. No, no es verdad. No surge del esfuerzo ni del deseo humano. No, Señor. Fíjense cómo los demás aspectos del fruto del Espíritu que se mencionan en Gálatas 5, 22 y 23, esto procede de Dios. Y el fruto de la relación entre Cristo y el creyente. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Cuál es tu intimidad con Cristo? Lo comparamos con un matrimonio. La pareja tiene intimidad. Y es lo mejor que puede pasar en una pareja. Confianza, intimidad, relación, comunicación. Así mismo el Señor quiere que nosotros seamos con Él. Con nuestro amado, con el que nos dio la salvación, con el que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el que dio su vida por nosotros. Entonces no hay tiempo para quejarnos, porque solamente el Señor puede producir en nosotros el gozo en medio de la circunstancia. No depende de si estamos bien o mal para cantar, adoradores, para tocar. Mi hijo, yo lo pongo mucho de ejemplo, y Dios me lo cuide y me lo guarde siempre. Mi hijo, mientras hacía su carrera, nunca faltó un ensayo porque él dirige la agrupación. Mi hijo llegaba de la universidad
cansado, extenuado, pero estaba al pie del cañón, como decimos nosotros, porque fue enseñado así. Pese a las circunstancias y a las angustias de la vida, siempre vamos a serle fiel y leal al Señor, porque Él es quien nos ha dado la vida, Él es quien nos ha dado el todo lo que somos y el todo lo que tenemos. Y Él ha permanecido en nosotros. Y nosotros queremos permanecer en Él, como dice la Biblia. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros son los pámpanos. Y nadie separado de mí puede hacer nada. ¿Saben? Hay gente que se va. Dios nunca se va de nosotros, pero hay gente que se va del Señor. Hay gente que está claudicando en dos pensamientos. Hay gente que está en dos aguas. Hay gente que está diciendo hoy, ¿sigo o no sigo? ¿Podré o no podré? ¿Lo haré o no lo haré? La Biblia dice y nos enseña que no seamos como la onda del mar que va y que viene, sino que permanezcamos en un solo pensamiento, en un solo orden de ideas a través del Espíritu Santo, que nos ha entregado el conocimiento de su palabra para que nosotros vivamos en plenitud de gozo. Amén. Si yo les preguntara esta mañana, ¿cuántos están gozosos? Hay que estar gozosos en medio de y a pesar de. Jesús nos enseñó que era necesario permanecer en Él para que vuestro gozo fuera cumplido. ¿Cómo se cumple el gozo del Señor en nosotros? Permaneciendo en Él. Debo permanecer, no importa la circunstancia externa, no importa la crisis, porque el gozo que es dado por Dios es una relación ininterrumpida. Que cualquier cosa falte, que cualquier cosa pase, menos su presencia en nuestras vidas, amén. Menos su presencia, porque eso es lo que nos ha hecho vivir, eso es lo que nos sana, eso es lo que produce el querer y el hacer en nosotros. Todas las cosas en Dios. Que aunque el agua esté aquí, sabes que Dios es tu salvavidas. Que aunque la circunstancia te diga no puedes, sabes que vas a decir sí puedo. Porque en Él sí y en Él amén. Ese es nuestro Dios que nos rescató, que nos sacó y nos puso en alto. Nos sacó de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, hermanos. ¿Saben, mis hijos? Hay gente que aún dentro de la casa está en tinieblas. Y las tinieblas tienen que ser disipadas por el poder del Espíritu Santo. No podemos ser ambivalentes en dos pensamientos. Amén. No podemos. Concluimos diciendo que la iglesia, tal como lo describe en los primeros capítulos del libro de los Hechos, estaba consciente de lo importante que éramos nosotros como comunidad cristiana. Y tenían todas las cosas en común y hacían todas las cosas juntos. Habla de las 3,000 personas que aceptaron a Cristo y fueron bautizadas gracias al sermón de Pedro el día de Pentecostés. Muy pronto habían aprendido el gozo que hay en dar. No se veían a sí mismos como simples personas, sino más bien como una entidad colectiva en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? A veces pensamos, cuando leemos en las Escrituras, llorad con los que lloran, sufrid con los que sufren, o riamos con los que están riendo. Eso es parte de la comunidad cristiana, porque cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debería estar dolido. Porque si a ti te duele la cabeza, el cuerpo no te obedece. Si tú te das un golpe en un dedo y el dolor es tan fuerte, tu cuerpo se afecta. Entonces la Biblia nos enseña que cuando haya alguien llorando en medio nuestro, le consolemos, le ayudemos con la palabra del Señor. La palabra siempre es viva, eficaz, corta, penetra, parte el alma, amén. Así que esa palabra tiene que llegar tan profundo a nuestras vidas, de estar convencidos, porque sí, porque estoy convencido de que Jesús es capaz en medio de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, sacarme a flote.
hacernos respirar, darnos lo que necesitamos y seguir adelante en fe, confiados de que Él es el Señor suplidor, sanador, el gran yo soy, el poderoso, el santo, el grande, el que está allí para ayudarnos, para hacernos pasar al otro lado, amén, porque Dios quiere que pasemos al otro lado de la mano de Él. Aleluya. De la mano del Señor, porque sin Él nada podemos hacer, pero de la mano del Señor nosotros podemos ir. Yo sé que hay gente que ha tenido adversidades en su vida. Lo que no sé si es que hay alguien que haya perdido 3 hijos como yo. Lo que no sé es si hay alguien que por alguna adversidad de su vida se ha ido hacia atrás y tal vez su fe necesita ser reactivada. Cierren sus ojos. Tal vez en algún momento de sus días difíciles, oscuros, tristes, usted ha pensado cosas que no convienen al espíritu. Tal vez usted ha querido menguar o ha querido retenerse en la casa por alguna adversidad pequeña. Pero agradézcale a Dios que en medio de todas las cosas, la República Dominicana está bien. Agarrémonos fuerte del Señor, porque esta pandemia ha querido dar un traspié en la República Dominicana y ha querido vaciar las iglesias para que la gente se retenga en casa. Pero nosotros no somos de los cobardes, sino de los valientes. Y dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Arrebatemos el reino en esta mañana en el nombre de Jesús.